¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 18º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2026. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, hoy nos acompaña justamente la doctora Rosa Alicia Jiménez de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y nos dará una conferencia sobre colibríes endémicos, Lampornis viridipalens y Lampornis sibyllae, resaltan la complejidad biogeográfica de América Central nuclear. Y bueno, en este momento la doctora Kathleen Babb hará presentación de su reseña curricular. Adelante, Kathleen. Buenas tardes, bienvenidos al seminario Rafael Martín Campos, perdón. La doctora Jiménez es profesora de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo su licenciatura en biología en la misma universidad y tiene una maestría en ciencias de la biodiversidad y sistemática del Instituto Nacional de Ecología de Jalapa, Veracruz. Su doctorado lo obtuvo en biología integrativa en la Universidad de California, Berkeley, y actualmente realiza diferentes estudios tendentes a conocer los procesos evolutivos y ecológicos que explican la distribución de las especies, así como los procesos que generan y mantienen la diversidad fenotípica y genotípica. Ha trabajado en diversas colecciones zoológicas, en laboratorios de genética y en técnicas moleculares, así como en el análisis de datos genéticos, ecológicos y espaciales, perdón. Y hoy nos hablará sobre estas especies de colibríes endémicos y su complejidad biogeográfica en América Central nuclear. Le agradecemos de antemano y le cedemos la palabra a la doctora Jiménez. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Katy y Noé, por todo el apoyo, por la invitación a dar esta conferencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Esperemos que todo funcione bien, si no ustedes me dicen. Ya se ve muy bien. Gracias. Bueno, entonces hoy quiero compartir con ustedes esta presentación que preparé para que platiquemos un poquito acerca de colibríes endémicos y también vamos a hablar de otras especies que encontramos en el área entre México y Centroamérica. Y pues, bueno, con esta presentación quiero que tratemos el tema que tiene este seminario, ¿verdad? De estudios actuales sobre biología, ecología y conservación de vertebrados. Y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que yo he trabajado y cómo esto se puede relacionar, ¿verdad? Con la conservación de estas aves y de la biodiversidad en general para, pues, proteger eso que tanto nos gusta y que tanto queremos. Entonces, como les decía, sí, les voy a hablar de colibríes, de los que aparecen en el afiche, por supuesto. Les voy a hablar un poco de lo que he trabajado con los que aparecen aquí arriba, del género Saucerotia. La estrella del día, pues, son colibríes del género Lampornis, pero también vamos a ver de otras aves, ya van a ver. Mm. Y pues como estamos hablando del tema de conservación, quiero empezar retomando unas de las palabras que dijeron los astronautas al, en la primera conferencia que dieron después de haber regresado de su viaje de vuelta a la Luna. Y uno de ellos, Reed Wiseman, dijo, pues es algo especial ser un humano y es algo especial estar en el planeta Tierra. La astronauta Christina Koch dijo, una tripulación comparte las mismas preocupaciones y necesidades y está ineludiblemente, bellamente y debidamente unida. Planeta Tierra, tú eres una tripulación. Y les comparto con esto esta fotografía que tomaron desde la nave cuando estaban viajando, esta fotografía de nuestro hermoso planeta Tierra. Y con eso pues vamos a pasar a la región en la que muchos
en esta conferencia vivimos entre México, Centroamérica, Sudamérica, y de esta región es de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? En este planeta azul y verde, con algunas áreas áridas, por supuesto, también muy importantes para la biodiversidad, como vemos aquí entre México y Estados Unidos. Para hablar de la biodiversidad se suele mencionar 3 distintos niveles bastante generales que nos ayudan a dar una guía para estudiarla. Tenemos el nivel de los ecosistemas, en donde conviven muchas especies y sus respectivas características ambientales, el clima, por ejemplo, la temperatura, la lluvia. Tenemos el nivel de las especies, que tal vez nos resulta más conocido, y tenemos también el nivel de los genes. Y entonces vamos a hablar hoy un poco de la conexión entre estos distintos niveles que integran la biodiversidad. Para esto entonces vamos a tratar de cómo podemos enlazar resultados de estudios biogeográficos con aplicaciones en la conservación. Vamos a ver un ejemplo con colibríes y otras aves de montaña de América Central. Vamos a tratar un poco primero lo que es la biogeografía. Yo sé que acá la audiencia es bastante diversa. Qué bonito que tengamos profesionales y estudiantes de distintas carreras, ¿verdad? Veterinaria, antropología. Me han comentado que están por acá. Entonces vamos a tratar un poco de las bases de esto y de la genética y genómica de la conservación para pasar posteriormente a hablar del ecosistema que trataremos hoy, que son los bosques de montaña en América Central nuclear. Especies de colibríes y de otras aves que habitan en las montañas. Y a nivel de genes, pues vamos a hablar del ADN, tanto nuclear como mitocondrial. Pues empezando, ¿qué es la biogeografía? Esta es un área de la ciencia, de la biología, que estudia cómo y por qué varía la biodiversidad sobre la superficie del planeta Tierra. La biogeografía busca describir y comprender la distribución espacial de la variación en la naturaleza. Y esto se puede hacer en esas diferentes escalas, diferentes niveles que les presenté de la biodiversidad. Podemos hacerlo a nivel de ecosistemas, podemos plantearnos preguntas como ¿qué factores delimitan la distribución del bosque nuboso? A nivel de especies, podríamos preguntarnos qué procesos explican el reemplazo geográfico de especies. A nivel de genes, un ejemplo sería cómo varía la diversidad genética de poblaciones de una especie a lo largo de su área de distribución. Entonces vemos cómo con este tema de esta área de estudio de la biogeografía podemos abordar diversas preguntas en diversos niveles de estudio de la biodiversidad. La biogeografía es una ciencia que nace como tal, tal vez no con el nombre, pero sí con el campo de estudio en alrededor de 1800. Entre los grandes proponentes de la biogeografía tenemos a Alfred Russel Wallace y a Charles Darwin, que ustedes recordarán como también 2 personas muy importantes en el planteamiento del origen de las especies a través del mecanismo de selección natural. Y cómo ahora pues relacionamos la biogeografía también con la conservación. Y pues el origen de la conservación es distinto. Empieza más o menos en alrededor de 1900, lo que se conoce como conservación de la vida silvestre. Esta conservación de la vida silvestre fue planteada por personas que les gustaba cazar y que querían que esas especies que les gustaba cazar siguieran estando disponibles, ¿verdad? Aunque la conservación ahora la vemos como algo muy favorable para los humanos, pues en su nacimiento también tenemos que saber que fue planteada de manera que discriminaba y excluía a personas, por ejemplo, pueblos originarios que les fue prohibido cazar a las especies de las que se habían alimentado desde tiempos inmemoriales. A continuación, pues esto se va transformando
se transforma en lo que es la conservación de la naturaleza alrededor de 1950. Acá lo que se planteaba era tener áreas protegidas que estén sin tocar, donde no hacemos nada, donde todo es bastante frágil y necesitamos mantenerlo tal y como está. De nuevo, excluyendo personas, diciendo no, que ya no van a vivir en esta área porque la vamos a conservar, ¿verdad? Entonces, afortunadamente esto ha ido cambiando, ¿verdad? Y con el tiempo, pues, se ha ido tomando en cuenta a más personas. Y también nos hemos ido dando cuenta que somos una especie más en el planeta y que para conservar la biodiversidad en el planeta, pues debemos incluirnos a nosotros. Y cerca de 1980 es que es planteada la biología de la conservación, en donde ya se toma en cuenta a la ciencia, a la biología, a la ecología, a la evolución, para comprender a las poblaciones. Se empieza a estudiar la, la unidad como población, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? ¿Qué necesidades tienen los organismos de alguna población? Y se va expandiendo hacia estudiarlo a niveles con una escala de paisaje y con una escala geográfica más amplia. Y es ahí en donde alrededor del año 2000, pues entra en juego también lo que conocemos como biogeografía de la conservación, enfocándose en las escalas más grandes tanto del espacio como del tiempo. Porque como vamos a ver en la presentación del día de hoy, la biodiversidad que conocemos en la actualidad es resultado de procesos que ocurren ahora, pero que también de los que han ocurrido en el pasado. Otros de los conceptos que podemos revisar, pues es la genética y la genómica de la conservación. Como les decía, la conservación se empieza a aplicar en los años de 1980 y fue en ese mismo tiempo en que se empezó a involucrar la genética en esto. Em, Principalmente se empezó a aplicar en temas de manejo y reintroducción de individuos en sitios, ¿verdad? En donde quizás antes vivían. Se empezó a estudiar también la identificación de la estructura genética poblacional y relaciones de parentesco, la detección y predicción de los efectos de pérdida de hábitat, fragmentación y aislamiento, la detección y predicción de los efectos de hibridación e introgresión, pues procesos que son importantes en la biodiversidad, pero pues que se ha estudiado, ¿verdad? Dependiendo de dónde, hacia dónde fluyen los genes. Y por último, pues la comprensión de la relación entre la adaptación y los caracteres genéticos. Y a partir de esto, pues podemos tener en mente la genética de la conservación enfocada principalmente en marcadores neutrales. Esto se refiere a regiones en el genoma que, según datos que tenemos, no están sujetos a selección y que por lo tanto pueden y varían un poco más. Con estos marcadores neutrales, pues estudiamos estructura poblacional, pérdida de diversidad genética, flujo génico, hibridación. Y tenemos más recientemente la genómica de la conservación, en donde estudiamos los y adaptativos, es decir, regiones en el genoma que codifican proteínas y que entonces podrían estar sujetos a selección natural. Con ellos podemos estudiar la pérdida de variación adaptativa, el flujo génico de genes adaptativos, interacciones genotipo-ambiente y adaptaciones locales, tan importantes a la hora de la conservación, ¿verdad? Que no debemos dejar fuera porque nos dan idea de esas adaptaciones que tiene la vida al lugar particular en el que habita, en un tiempo determinado. Entonces vamos a estar enlazando estos distintos campos de las ciencias, la conservación, la biogeografía y la genética. Vamos a enfocar estas áreas en el ecosistema que les había mencionado de las montañas.
tenemos información de que las montañas albergan al 87% de las especies de anfibios, aves y mamíferos del mundo, principalmente en las regiones tropicales, como podemos ver en este mapa. Lo podemos ver en los colores rojos, amarillos, que es donde está la riqueza de especies más alta. En el continente americano, pues encontramos la cordillera de los Andes, tenemos también las montañas en Centroamérica y México, que son muy importantes para la biodiversidad. Acá en las montañas de América, además, tenemos un gran número de especies que están restringidas a estas regiones montañosas, lo que conocemos como especies endémicas de las montañas. Es decir, que únicamente viven ahí, están adaptadas a esas condiciones que conocemos en las montañas. Hace más frío o quizás llueve más, ¿verdad? En los bosques nubosos. Y estas especies están adaptadas a vivir en esos lugares y fisiológicamente es difícil que salgan de ahí y se desplacen a través de sitios eh, áridos o más cálidos. Acá podemos ver entre México y Centroamérica, pues tenemos regiones con alto endemismo de especies que son únicas, ¿verdad? A esta región del planeta. Una de las explicaciones que se ha planteado a esta alta diversidad de especies en las montañas es la complejidad topográfica, es decir, pues hay variación en la elevación, hay variación en la temperatura, en las lluvias y todo que genera esa complejidad topográfica, ¿verdad? Entonces, en las regiones del planeta con mayor cantidad de montañas, pues se encuentra eh, una alta diversidad por esa complejidad que existe. En el año 2013, Ornelas y colaboradores publicaron un estudio en donde evaluaron 15 especies de plantas, aves y roedores, estudiaron genes de estas especies y determinaron que habían diferencias genéticas entre las distintas cadenas montañosas, entre la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, y luego encontraban una barrera que limitaba el movimiento de especies, en este caso el Istmo de Tehuantepec, separando las poblaciones al oeste del istmo de las del este. Y acá, en el este del istmo de Tehuantepec, pues se encontraban diferencias genéticas entre las poblaciones de los Altos de Chiapas y de la Sierra Madre de Chiapas. Entonces, como podemos ver en esta región del planeta en la que estamos, pues estas montañas, además de tener especies endémicas, están favoreciendo la diversificación en cada uno de estos distintos sistemas de montañas. Por acá también quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Con este tema de que las poblaciones que habitan en aislamiento en diferentes cadenas montañosas divergen, pues trabajos que han sido resultado de investigación en la UNAM y que para mí han sido también fuente de inspiración. Este primero que les pongo acá es acerca de la diversificación de colibríes del género Lampornis, un taxón mesoamericano, un trabajo que yo leí cuando estaba estudiando la licenciatura y que me inspiró a estudiar estos colibríes, ¿verdad? Podemos ver, en la actualidad tenemos 7 especies reconocidas de este género. Viven en las montañas, son exclusivos de las montañas entre México y el norte de Centroamérica. El istmo de Tehuantepec es una barrera que, que les impide el movimiento y ya vamos a hablar un poco más de ellos. Otro de los trabajos de Tania Gutiérrez y la doctora Ella Vázquez, que relaciona, ¿verdad?, la geología de esta región del planeta con la biodiversidad y la historia evolutiva y nos plantea, además de la barrera del Istmo de Tehuantepec, que ya habíamos visto, pues nos plantea el sistema de fallas Motagua-Polochic-Jocotán entre Chiapas y Guatemala. También tenemos la depresión de Nicaragua en Nicaragua y otras barreras aquí entre Costa Rica y Panamá, entre Panamá y Sudamérica.
Entonces, pues encontramos diversas barreras en esta región, ¿verdad? Y de eso vamos a ver un poco más, pero pues en estos trabajos ya nos están introduciendo y como les decía, una gran fuente de inspiración. Y con esto, pues, aunque estaba motivada a estudiar los colibríes del género Lamporni, se atravesaron por mi camino colibríes del género Amacilia. Posteriormente, ahora los conocemos como género Saucerotia. Pero pues estos colibríes, como les muestro en esta imagen, en Guatemala encontré algunos sitios en donde presentaban esta gran diversidad de coloraciones de cola. Y entonces a mí me enamoraron, ya no pude, dejé en pausa un momento a los lampornis, ¿verdad? Estudié con estos colibríes tanto la licenciatura como la maestría en el INECOL, allá en Jalapa. Con ellos, pues, estudiamos tanto la diversidad de colores en su plumaje como la diversidad genética. En el estudio, pues, estuvieron involucradas distintas especies, Amacilia beryllina, Amacilia cyanura, ahora Saucerotea, ¿verdad? Y Amacilia saucerotei, contando con muestras de México y Centroamérica hasta Costa Rica. Con estas, pues, secuenciamos ADN mitocondrial, también obtuvimos datos de microsatélites, los cuales son considerados marcadores neutrales de los que les había comentado. Y al hacer los análisis, encontramos 3 grupos genéticos en los colibríes desde el norte de México hasta Costa Rica. Acá lo interesante fue que estos grupos genéticos coincidieron más con la geografía que con la coloración del plumaje. Entonces tenemos Amacilia beryllina, que está exclusivamente del Istmo de Tehuantepec hacia el norte de México. El grupo en donde encontramos la gran diversidad de colores entre el Istmo de Tehuantepec y la depresión de Nicaragua. Y por último, Saucerotei entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces, estos análisis nos mostraron, ¿verdad? Esos 3 grupos genéticos coincidiendo con la geografía más que con la coloración del plumaje, resaltando barreras geográficas como el Istmo de Tehuantepec y la depresión de Nicaragua como sitios que limitan el movimiento. Es decir, un colibrí que está acá en el oeste del Istmo de Tehuantepec, pues no es que fácilmente se va a desplazar hacia el otro lado y viceversa. Y lo mismo a través de la depresión de Nicaragua aquí en el sur. Como les decía, también estudiamos la coloración y el grupo que está al oeste del Istmo de Tehuantepec es bastante homogéneo en sus características del plumaje. Acá examinamos varias características y les presento un índice nada más que resume toda esa información. Em, los colibríes al sur de la depresión de Nicaragua pues también son bastante homogéneos y hay una gran diversidad en esa coloración del plumaje en los que habitan entre el sur de México y Honduras. Parte del resultado de este trabajo, pues es que fue uno de los estudios que sirvieron de base para separar a una especie. Antes de esto, pues Amacilia saucerotei era una especie que habitaba entre Nicaragua y Costa Rica y que se conocía como la misma especie también en Sudamérica. Pero a partir de algunos estudios, entre ellos este que yo les estoy contando, pues se separó y ahora los colibríes que eran Saucerotei de Nicaragua y Costa Rica, ahora son Saucerrotia hoffmanni, una especie diferente a la que habita en Sudamérica. Y como esta variación y esa información que tenía genética todavía no nos permitía entender qué está pasando entonces con los colores. Continué estudiando estos colibríes también en el doctorado. Ahora secuenciamos
ADN de más lugares del genoma con secuenciación de la nueva generación, específicamente los conocidos como ddRADs. Y con esto pues tuvimos 52,000 sitios variables en el genoma y al ver los resultados pues pudimos encontrar que existe movimiento genético entre los colibríes que habitan acá desde Chiapas hasta Nicaragua y ese flujo genético podría ser entonces la explicación de esta diversidad de colores que se encuentran principalmente acá en estos lugares de color morado en Guatemala. Y bueno, entonces, como vamos viendo y vamos reduciendo un poco la escala, ya vimos cómo en el continente americano, pues las montañas es donde encontramos una alta diversidad de especies endémicas, especies únicas en los distintos lugares. Vimos cómo en México, en una escala más grande y Centroamérica, pues distintas cadenas montañosas, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre de Chiapas, tienen distintos grupos genéticos, pues ahora la idea pues era estudiar la diversidad genética en esta región poco estudiada que es conocida como América Central Nuclear y que ustedes habrán visto en el título de la presentación. América Central Nuclear es la región que se encuentra entre el Istmo de Tehuantepec y la Depresión de Nicaragua, entre entonces el sur de México y Nicaragua. Y la complejidad topográfica que tenemos en esta región es evidente. Esta región está ubicada sobre 3 placas tectónicas, la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa de Cocos, placas que están en constante movimiento, generando, por ejemplo, volcanes en erupción. Tenemos acá en Guatemala 3 volcanes en erupción constantemente. Tenemos temblores a cada rato por la subducción de la placa de Cocos, que también se sienten también son epicentros, ¿verdad?, de temblores en el sur de México. Y entonces, todo este movimiento de las placas tectónicas, que no es únicamente de este tiempo, sino que viene desde millones de años atrás, desde la formación de este istmo centroamericano, pues ha generado distintos sistemas de montañas. Tenemos acá una representación muy bonita de esas montañas, ¿verdad? Y cadenas montañosas, los Chimalapas, montañas del este de Chiapas, la depresión central que se genera, un área más, más baja y seca, la cordillera de los Cuchumatanes, la Sierra Madre, donde están los volcanes en erupción, la Sierra de las Minas, y muchas más sierras entre Honduras y Nicaragua. Y El Salvador, por supuesto, ¿verdad? Que también tienen volcanes, tenemos volcanes en toda esta región por la subducción de la placa de Cocos. Entonces tenemos una alta complejidad topográfica que explorar y descubrir si, así como se ha encontrado en otros sitios fuera de esta región, ¿verdad? Así como se encontró en los grandes sistemas montañosos en México, del sur, centro y norte de México, pues se representa algo similar en esta área geográficamente pequeña que entonces eso pues nos han mostrado algunas pocas investigaciones. Esta es una investigación del doctor Sergio Pérez Consuegra y la doctora Ella Vázquez, estudiando roedores peromyscus mexicanos, organismos que tienen una baja capacidad de dispersión, ellos no se mueven muchísimo, ¿verdad? Y como vemos en esta imagen, vemos en círculos en distintos grupos, ¿verdad? Entonces, en esta investigación ellos encontraron distintos grupos genéticos en estas distintas cadenas montañosas de la región, ¿verdad? Entonces fue así como súper inspirador ver así, bueno, la región es geográficamente pequeña, pero parece ser que estas cadenas montañosas están teniendo un efecto en la diversidad genética y la variación que encontramos en la región. Y con las aves, pues también tenemos súper interesante que hay múltiples especies de aves que son endémicas a las montañas del norte de América Central.
Y esta diapositiva pues combina esas distintas especies que son únicas de la región entre el Istmo de Tehuantepec y la Depresión de Nicaragua. Algunas encontrándose en las montañas en toda la región y otras teniendo áreas de distribución incluso más pequeñas. Por ejemplo, esta tangara que les señalo acá únicamente está entre Chiapas y Guatemala, ¿verdad? Entonces hay algunas especies aquí que tienen áreas de distribución aún más pequeñas que las montañas de Centroamérica nuclear. Y todo eso combinado, pues fue lo que motivó bastante mi tesis de doctorado en biología integrativa, que hice con el apoyo de mi asesor, el doctor Rory Bowie, en el Museo de Zoología de Vertebrados. Y entonces de eso les voy a contar un poco más. Para esto estudié más que colibríes, por eso es que en el título vimos y otras especies de aves, para que podamos comparar esto de los colibríes con otras especies. Analizamos un total de 606 individuos de 16 localidades en las cuales realizamos trabajo de campo, más préstamos muy importantes de colecciones biológicas de referencia. Acá están las 7 especies estudiadas y les voy a ir hablando de cada una de ellas y un poquito más. Estas 7 especies pues tienen áreas de distribución que se traslapan. Las especies que tienen las áreas de distribución más pequeñas, pues son los colibríes, Lampornis viripalens y Lampornis civile. Lampornis viripalens viviendo en el área coloreada aquí con verde, entre el Istmo de Tehuantepec y la Depresión de Honduras, y Lampornis civile entre la Depresión de Honduras y la Depresión de Nicaragua. Ahora las otras especies que les muestro, pues tienen áreas de distribución un poco más grandes, muchas de ellas viviendo desde México, ya sea el norte o el centro de México, hasta Sudamérica, en Perú, llegando a Argentina, algunos llegando a Perú, y ya lo vamos a ver con más detalle. Pero aquí ya tenemos esa primera vista de que sus áreas de distribución se traslapan, ¿verdad? Son especies que están restringidas a vivir en hábitats montañosos. Y como estaban en el título, ¿verdad? Las estrellas de la charla, Lampornis viripalens y Lampornis civile, son 2 especies cercanamente emparentadas. Se les considera especies hermanas, es decir, que cada una de ellas es la especie más cercanamente emparentada con la otra, que con otros colibríes del mismo género Lampornis. Ya vimos sus áreas de distribución, ¿verdad? Viripalens desde el Istmo de Tehuantepec a Honduras y Lampornis civile de Honduras a Nicaragua. Acá en esta imagen yo les estoy mostrando los machos de ambas especies. Lampornis viripalens pues tiene su garganta verde, como su nombre común lo indica, y Lampornis civile no tiene únicamente la garganta verde, sino que también su pecho. Entonces esa es como una de las diferencias morfofenotípicas que tienen. También la coloración en la cola, pero eso no es tan evidente acá en esta imagen. Y las hembras también tienen diferencias. Las hembras de viripalens son completamente del pecho blanco y la garganta blanca, mientras que en civile las hembras en general tienen su garganta de color canelita. Estos, como otros colibríes, pues tienen una alimentación bastante fuerte en néctar. Son especies que polinizan plantas con flores en las montañas. También se alimentan de artrópodos pequeños. En particular, cuando tienen crías, pues a sus crías las alimentan principalmente con artrópodos. En el caso de los colibríes, son las hembras quienes llevan a cabo todo el cuidado desde la construcción del nido hasta empollar los huevos y criar a los pollos, ¿verdad? Los machos, ellos pues aportan su ADN, a veces contribuyen con cuidado de territorios, con cuidado de flores para que las hembras puedan alimentarse, ¿verdad? Pero todo el cuidado de los polluelos es llevado a cabo por las hembras. Y ahora les voy a mostrar una diapositiva con datos que provienen de análisis de ADN nuclear con un muestreo de representación de todo el genoma, con secuenciación de la nueva generación, en particular
como les decía, de la técnica llamada DD-RADS. Con esta técnica, pues obtenemos podemos obtener sitios variables del genoma de las especies de interés y obtenemos muchos datos. En el caso de estos colibríes, pues tenemos 10.460 sitios variables. Sus siglas en inglés SNPs, ¿verdad? Que son sitios de un solo nucleótido que tiene variación, que es polimórfico. Entonces les voy a presentar una diapositiva similar para cada una de las especies. Con esta les voy a explicar qué tipos de datos tenemos. Ustedes van a encontrar siempre el mapa en donde resaltamos las barreras geográficas, barreras al movimiento de las especies de montaña. No precisamente va a ser igual con especies que viven en tierras bajas, ¿verdad? Entonces, esto está enfocado en las especies que viven en montañas. Vamos a ver una gráfica como la que tenemos aquí. Esta gráfica es una gráfica de asignación bayesiana en donde toma en cuenta, en este caso, esos 10.460 sitios variables y asigna a los individuos a grupos. Estos grupos entonces no los decido yo, sino que yo tengo todos mis datos, hago el análisis para descubrir cuántos grupos genéticos podrían estar representados en mi muestra. Acá vemos como pequeñas barras verticales. Cada una de esas barras representa uno de estos 137 individuos. Y abajo vemos una barra aún más delgadita. Y acá lo que representamos son los colores que coinciden con el mapa. Entonces, cuando ustedes ven aquí el color amarillo, esto quiere decir que los colibríes, los datos genéticos de colibríes que están aquí, son los que provenían de esta región en Chiapas. Los anaranjados, pues acá al norte de Guatemala, los azules y así sucesivamente. Con esta gráfica, entonces, vemos grupos genéticos. Y con esta otra que vemos aquí arriba, es un análisis de componentes principales, un PSA. Este análisis suele hacerse también con los datos genéticos porque está libre de supuestos y únicamente vemos con los datos cómo es la formación de grupos. Acá, cada uno de los círculos que ustedes ven representa un individuo y el color que tiene cada círculo representa el origen geográfico que tenía. De nuevo, los que están aquí en amarillo, entonces son de Chiapas, los anaranjados del norte de Guatemala y así sucesivamente. Entonces, aquí también podemos ver cómo se forman los grupos por cómo vemos que se están agrupando los círculos. Vemos aquí están agrupados todos estos círculos verde oscuro, que son los que provienen del área acá en verde oscuro y corresponde con el área de distribución de Lamporni civile. Vemos los que están en color rosita, que son de esta área entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Vemos que se forma otro grupo entre los anaranjados y amarillos, entre Chiapas y el norte de Guatemala. Otro grupo entre los azules, que es aquí la cadena volcánica al sur, entre Chiapas y Guatemala. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esos distintos sistemas de montaña realmente están teniendo un efecto en que haya diferenciación, en que hayan grupos genéticos diferentes en la región. En el caso de los roedores ratones que les había mostrado anteriormente, en ese estudio fue realizado con ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial pues tiene una tasa de cambio bastante rápida y con organismos que tienen una baja capacidad de dispersión, como los ratones, pues fue posible descubrir esos distintos grupos genéticos. Sin embargo, las aves no quiero decir que vuelen demasiado, ¿verdad? Un colibrí puede quizás volar y alejarse de su sitio alrededor de 1 kilómetro. Tampoco es demasiado, pero ciertamente se mueve más que un ratón de campo. Entonces, estas nuevas técnicas de secuenciación con que obtenemos alta cantidad de datos nos permiten encontrar esos distintos grupos genéticos en esta región tan pequeña. Y por último, vamos a ver una tabla que tiene valores de FST pareadas entre las poblaciones. Estos valores van de 0 a 1, en donde 0 significa
que las poblaciones son idénticas genéticamente y 1 significa que son completamente diferentes. Entonces aquí podemos ver el contraste, ¿verdad? Por ejemplo, entre los altos de Chiapas y el norte de Guatemala, aquí al norte de Motagua, Polochic, Jocotán. Vemos un valor de 0.0198. Y bueno, aquí coincide, ¿verdad? Están formando un solo grupo, es lo que vemos acá. Mientras que cuando vemos los que son Lamporni civile al sur, em, entonces vemos cómo la diferenciación es mayor, ¿verdad? Entre los altos de Chiapas y civile en esta región entre Honduras y Nicaragua, pues es 0.08, ¿verdad? Es una diferenciación genética más alta. Podemos ver entonces numéricamente cómo se diferencian esos grupos. Entonces, luego de ver esos datos, pues lo vamos a resumir en esta pequeña tabla para ver qué barreras están teniendo un efecto en nuestras especies. Acá, pues, cuando ustedes vean este chequecito, pues es que A, sí, le está siendo una barrera. Viridipanes no vive más allá del istmo. Para B, pues no, aquí en estas especies no es el caso que sea una barrera. Y las demás que están señaladas aquí sí están teniendo un efecto. Entonces vamos a ver eso para cada una de las especies para darnos cuenta cómo es que existe variación genética que coincide con estas cadenas montañosas y que hay barreras geográficas que delimitan a esos grupos de aves. Ahora vamos con Enicorrina leucophrys, esta especie conocida como saltapared pecho gris, que vive del noreste de México al norte de Bolivia. Se alimenta principalmente de invertebrados. Se le suele ver así en el suelo, aunque es bastante difícil de observar, más se le suele escuchar. Es una especie muy interesante que pertenece a un grupo de aves que cantan ya sea solos o cantan en duetos. Entonces, qué cosa tan bonita. En ellos, pues, son de las especies de aves que han diversificado un montón, que están aisladas en las montañas y que encontramos grupos genéticos distintos en cada uno de los sistemas montañosos. Vemos acá en rosita, vemos es súper diferente ese grupo genético al resto de los que tenemos acá. Los que tenemos al oeste del istmo de Tehuantepec, vemos aquí en café, también son súper diferentes. Y acá en esta región verde, pues ellos no se encuentran, esas se las saltaron y luego los encontramos en Costa Rica, Panamá. Las barreras, ¿cómo les están afectando a ellos? Pues una manera similar a lo que mirábamos antes. La mayoría de ellas impiden su movimiento, excepto B. Tenemos otra de las especies, Basileutherus belli, el chipe de cejas doradas. Esta es una especie que vive del oeste y sur de México hasta Honduras. Son muy interesantes, sus parejas se mantienen en sus territorios la mayor parte del año. Se alimentan principalmente de artrópodos que van buscando entre la vegetación. En esta especie, pues también encontramos bastantes grupos genéticos en la región acá de México a Honduras. Tenemos 5 grupos genéticos distintos, ¿verdad? Uno de ellos, veamos, es exclusivamente de los Tuxtlas, de la región de los Tuxtlas. Muy interesante esa región en México. Montañas aisladas, ¿verdad? En donde estas poblaciones pues han ido teniendo cambios con el tiempo. Vemos acá esta agrupación en rosita, pues es bastante diferente. Y lo vemos acá con los números también, con los valores de FST llegando hasta 0.0954 con respecto a los altos de Chiapas. Acá, pues, como les decía, solamente llega hasta Honduras, entonces ya no le aplica la barrera F. Y acá con E, pues no sabemos porque no teníamos muestras de esta región en verde, pero con los otros sí podemos ver esa gran diferenciación genética. Otra de las
preciosas especies, Myoborus miniatus o pavito de alas negras. Esta es una especie que habita desde el sur de Estados Unidos al centro de Bolivia. Tiene un comportamiento muy interesante de la alimentación. Como pueden ver en esta imagen, tiene en su cola negro y blanco. Y cuando se alimenta, hace como un flash. Abre sus alas, extiende su cola y la hipótesis que se tiene es que con estas partes blancas que tiene, deslumbra a los insectos y entonces se alimenta de ellos. En esta especie, machos y hembras son territoriales y tienen una variación muy interesante en el color. En México son así rojo, brillante. En Centroamérica ya los encontramos más, son como anaranjados. Costa Rica y Panamá es más anaranjado amarillo y Sudamérica son amarillos. En esta especie también encontramos diferenciación genética entre las distintas poblaciones, ¿verdad? Altos valores de FST. Imagínense, entre Chiapas y acá el este de Guatemala, Honduras, estos son pues valores altos, ¿verdad? Para ser individuos de poblaciones en lugares tan cercanos, pero que están separados por distintas barreras geográficas que impiden su movimiento. Aunque en esta especie vemos que B y D no están siendo barreras fuertes como para otras especies. Otra de las especies de montaña que tenemos acá, Chlorospingus flaopectus o chinchinero común. Como pueden ver acá en las imágenes, se alimenta de frutas, principalmente, aunque también come artrópodos, claro, necesita proteína. Esta especie habita desde México hasta el norte de Argentina. Suele andar en grupos, se piensa que son grupos familiares. Esta especie también es de las que muestra gran diferenciación genética entre los sistemas de montaña. Acá podemos ver, encontramos 9 grupos genéticos desde México hasta Costa Rica y Panamá, ¿verdad? De nuevo, los valores altos de FST, principalmente entre la región en rosita y luego la región acá en verde, desde los altos de Chiapas, por ejemplo. En esta especie, pues todas las barreras acá representadas están teniendo efecto y están limitando su movimiento. Y por último tenemos a Remón bruneinuca, el rascador gorra castaña, una especie preciosa, como podemos ver, con muchos colores, que habita de México a Perú. Tiene un comportamiento bastante terrestre, así como lo vemos acá, se alimenta de insectos y semillas y se les suele encontrar solitario o en parejas. En esta especie encontramos menos grupos genéticos, pero también encontramos que existen, ¿verdad? Tenemos 4 grupos entre México y Costa Rica y Panamá. Entonces, encontramos también valores altísimos de diferenciación. 0.2, vemos este es mucho mayor con los altos de Chiapas, es mayor a lo que habíamos visto con las otras especies. Algo en que poner atención. Sin embargo, pues no todas las barreras están teniendo efecto. La barrera en C y la barrera en E no tienen un efecto en esta especie. Ahora vamos a ver el resumen entonces de ese efecto que están teniendo las barreras en las distintas especies. Vemos cómo hay algunas similitudes y aún así para cada una de las especies la historia es diferente, ¿verdad? Pero pues sí, muy interesante que una región geográfica tan pequeña tenga distintos grupos genéticos en el caso de las aves que viven en las montañas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto de que conozcamos que existe variación genética? Pues bueno, a que nos preguntemos cuál es ese trasfondo de esa variación y diferenciación genética que existe entre las poblaciones. Y el trasfondo de esa variación, de esa diferenciación, pues es el tiempo y la historia evolutiva que esas especies han tenido. Acá les muestro una representación gráfica de la estimación de tiempos de divergencia entre nuestros famosos colibríes, Lampornis viripalens y Lampornis sibile. Y entonces vemos cómo
Estas dos especies divergieron hace 2.18 millones de años. Entonces, eso que mirábamos como diferenciación genética los podemos reconocer como distintos grupos, es porque llevan 2.18 millones de años como estando separadas, ¿verdad? Dentro del Lampornis viripales, lo que está aquí representado en café, en este caso son los grupos que encontramos con ADN mitocondrial, pues vemos que acá en C, lo que les mostraba en los otros mapas en color rosita, divergió del resto hace medio millón de años. Imagínense, hace 500.000 años. ¿Verdad? Entonces, esa diferenciación que estamos viendo es el resultado de procesos que han ocurrido mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, eso ha llevado a que en conservación se planteen conceptos, por ejemplo, como las unidades evolutivamente significativas, que son las que reconocen a una población o grupo de poblaciones que son distintos como importantes para la conservación, ¿verdad? Hay veces que personas que trabajan en conservación o que les interesa conservar alguna población, algún sitio, pues se ven limitados porque muchas instituciones dicen, no, es que no se conserva a menos que tenga la categoría taxonómica de especie, ¿verdad? Pero pues, ¿qué es y qué no es una especie? Aunque somos nosotros los humanos que ponemos las etiquetas, tratamos de ponerlas en base a la biología que observamos, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá todos los lampornis viripales, aunque tengan diferenciación genética, aunque tengan cientos de miles de años de divergencia, aún pues las consideramos como una especie, ¿verdad? Si existe flujo genético, si con distintos factores, ¿verdad? Con lo que busca ahora la taxonomía integrativa, se consideran como una especie, no tenemos que ver eso como una limitante para conservar a estos distintos grupos genéticos y pues podemos hacer uso de estos conceptos planteados, ¿verdad? Incluso unidades de manejo que representan poblaciones independientes demográficamente dentro de una unidad evolutivamente significativa, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación que hemos estado observando en las distintas especies, pues viene de esa historia evolutiva que han tenido. ¿Qué procesos en estos colibríes han guiado a la diversificación? Pues el aislamiento geográfico, en particular la depresión de Honduras, que ha separado las montañas en que habitan estas dos especies, y la diferenciación del nicho ecológico. De acuerdo a una prueba estadística que hicimos de diferenciación del nicho ecológico, pues encontramos que aunque las dos especies viven en montañas, ¿verdad? Viven en lugares similares, son lugares y ambientes que tienen características eh, especiales para cada uno de ellos. Además, ya dentro del Lampornis vidipanes, ya no comparando con la otra especie, sino que solamente con esta especie y utilizando microsatélites, estos marcadores neutrales que les había mencionado previamente, pues encontramos que tres principales grupos genéticos, uno con este azul oscuro, uno con el azul intermedio y el del azul clarito, representados también aquí en el mapa. Encontramos esos distintos grupos genéticos separados por valles secos, particularmente aquí el Valle del Motagua, en Guatemala, pero también podemos ver separando las poblaciones 1 y 2, los grupos 1 y 2, el valle que se encuentra entre el volcán Pacaya, que está en erupción continuamente aquí en Guatemala, y el volcán Tecuambur. Entonces hay distintos valles que separan estos volcanes ubicados cercanamente. Y así como les había contado con los colibríes Amacilia, actualmente Saucerotia, que pudimos aportar información para la taxonomía y la clasificación de las especies, pues también esperamos con nuestro trabajo contribuir a esa parte con estos colibríes. Por el momento únicamente pues les puedo comentar que los grupos genéticos que encontramos con estos microsatélites pues no coinciden con las subespecies que han sido nombradas, pero estamos analizando los datos de la nueva generación que les conté para pues hacer un aporte con mayor precisión con respecto a esto de las subespecies
dentro del Ampornis viridipales. Así que espero tenerlo pronto para compartir con ustedes. Más con respecto a conservación con estos colibríes, en el ADN mitocondrial encontramos que los individuos de los volcanes Suchitán, en esta área resaltada aquí en verde y mostrada aquí en detalle con esta imagen de Google Earth, Volcán Suchitán en Guatemala, Volcán Tecuamburro en Guatemala y en El Salvador, Volcán Santa Ana y Volcán San Vicente. Los colibríes que muestramos en esta región todos tienen el mismo haplotipo mitocondrial, es decir, que no presentan variación genética. Y esto es importante para la conservación porque las poblaciones que tienen variación genética se consideran que podrían ser más adaptables al cambio que sufren los ambientes, como es el cambio climático con el que vivimos y calentamiento global, y pasan a ser vulnerables, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que podemos obtener a partir de estos estudios de la diferenciación genética, de cómo están esas poblaciones. Y pues evitar la extinción de las especies y la extirpación local de las poblaciones requiere acciones de conservación de su hábitat y mejorar la conectividad de los bosques. Algo muy importante con estos hábitats de montaña tan vulnerables a la fragmentación y la pérdida de hábitat y con una alta cantidad de especies endémicas, particularmente en la región entre México y Centroamérica. ¿Qué pasa cuando lo vemos a una escala de paisaje en un tiempo más reciente? Pues con una estudiante que tuve y que ya es la licenciada Antris Ramírez, estudiamos Chlorospingus flaupectus, en particular las poblaciones entre el sur de México y Honduras. Ella hizo análisis muy bonitos con variables del paisaje para ver cómo esta variación genética, esta diferenciación genética entre las poblaciones se relacionaba con las variables del paisaje y pues encontramos que áreas dedicadas a la ganadería contribuyen con la discontinuidad del paisaje y también la distancia entre los parches de bosque nuboso. Entonces aquí de nuevo eso que mencionábamos de mejorar la conectividad entre parches de bosque nuboso puede ayudar a que estas poblaciones naturalmente pues estén conectadas en lo posible y mantengan a la vez de que pues algunas van a ser diferentes porque históricamente han estado aisladas, pero que a su vez dentro de cada uno de estos grupos exista movimiento de individuos y flujo génico que mantenga a las poblaciones con alta variación. Con respecto a los colibríes, pues les puedo compartir de análisis preliminares. Al hacer análisis de paisaje, pues encontramos variables como la precipitación del trimestre más cálido y la estacionalidad de la temperatura como variables importantes que limitan la conectividad entre las poblaciones. Pues encontramos esto bastante lógico, dado que pues son especies que viven en las montañas, ¿verdad? Y como les había dicho, pues ya sabemos que en las montañas la temperatura es más fresca. Entonces, de esto espero poder contarles más pronto y esto es lo que estamos trabajando en la actualidad. Por último, pues con estos datos de la nueva generación, además, podemos hacer un alineamiento con genomas de referencia. En este caso, alineamos los datos con un genoma de un colibrí que habita en Norteamérica, Calipteana. Este genoma está anotado, entonces podemos tener más información con respecto a los sitios que son diferentes entre las poblaciones, a los lugares del genoma particulares que son diferentes. Y si estos sitios diferentes se encuentran en regiones que codifican proteínas o en regiones que no codifican, ¿verdad? Entonces, en eso también estamos trabajando en la actualidad para conocer un poco más de esa diferenciación genética que existe entre los colibríes, en este caso, y con las demás especies de aves, ¿verdad? Y lograr ver si hay alguna de esta diferenciación que se deba a los y adaptativos, como les había mencionado en un inicio, con respecto a la genómica de la conservación.
Y como sé que en la audiencia hay también personas interesadas y estudiosas y profesionales de la medicina veterinaria, pues con una estudiante que tuve mientras hacía el doctorado, Ana Quintanar, ella es ahora estudiante de medicina, estuvimos estudiando la malaria en estos colibríes lampornis, hicimos pruebas de PCR y secuenciamos los patógenos, encontramos los 3 distintos géneros de patógenos que causan malaria en aves, en estos colibríes, ¿verdad? Hemoproteus, Plasmodium y Leucocitoson. Entonces, muy interesante también conocer un poco más acerca de cómo podrían estarse viendo impactadas las poblaciones de estas especies por las infecciones con malaria. Aquí yo les muestro pues distintas secuencias que encontramos, ¿verdad? Para cada uno de los géneros y que a su vez hay alguna asociación con respecto a la elevación con que viven, ¿verdad? Los vectores de cada uno de estos géneros son diferentes y las áreas de distribución que tengan esos vectores pues también son diferentes. Por ejemplo, los vectores de leucocitosón viven principalmente en alta montaña y los de Plasmodium en las partes más bajas, ¿verdad? De las montañas, Hemoproteus un poco más intermedio. Entonces, eso también impacta, ¿verdad? A la hora de pensar en conservación, cómo interactúan las especies que estudiamos con los patógenos y con los vectores que tienen estos patógenos. Y quiero, por último, compartir con ustedes que, pues, yo trabajo como curadora en la colección de aves de la Escuela de Biología y tenemos nuestra cuenta de Instagram. Entonces, acá les pongo el QR y por si gustan seguirnos. Aquí les estoy compartiendo también algunas imágenes de la infografía del trabajo con los colibríes lampornis que ustedes pueden encontrar ahí. Y pues esperamos con cada uno de los trabajos que estamos haciendo y que, que queremos publicar pronto, pues también elaborar infografías para llevar el conocimiento a mayor cantidad de gente y pues esperamos compartirlo por ahí por si a ustedes les interesa seguirlo. Muy bien, luego de todo esto, las conclusiones, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Pues que cada especie tiene su propia historia. Esto es algo muy interesante y bonito, ¿verdad? Porque así como puede ser que alguien diga, no, es que ya se estudiaron muchas especies de ese lugar, ¿ya para qué más? Pues cada una es diferente, ¿verdad? Y con cada una aprendemos un poco más de su historia, un poco más de ese ecosistema en que vive, un poco más de las especies con que interactúa. Y pues quiero compartir con ustedes acá una eh, frase muy bonita que recientemente encontré del biofísico, el doctor Masi Yalal, y dice, en física buscamos la universalidad, en biología abrazamos lo que no es universal y la biodiversidad. Eso único que cada una de estas especies tiene. Pues encontramos también, ¿verdad?, que en una escala geográfica e histórica, el aislamiento que generan diferentes sistemas montañosos limita el flujo génico y promueve la divergencia de las poblaciones. En una escala de paisaje y ecológica, cambios antropogénicos al ambiente promueven la discontinuidad de los bosques y de las especies que allí habitan. Y pues este conocimiento de la diversidad biológica, incluyendo la diversidad genética, es valioso para implementar políticas de conservación y manejo dirigidas a, pues, estas especies de interés. Mis agradecimientos, ¿verdad?, a las instituciones que me han apoyado para realizar esta investigación, la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, el Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California en Berkeley, financiantes, la Fundación Schlumberger y su programa Faculty for the Future, el programa Fulbright LASPAW y diversos museos que han compartido conmigo y pues muestras de especímenes para poder ser incluidos en estos estudios. Y pues a ustedes por haber estado aquí presentes y por haber estado escuchando
durante todo este tiempo de la conferencia. Y pues pasamos al espacio de preguntas. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Tiene varias felicitaciones, como puede ver en su presentación, y varios comentarios y preguntas. Por ahí preguntan si han investigado si estas especies han sufrido cambios epigenéticos por la urbanización. Hasta el momento no, eso todavía no se ha estudiado con estas especies. Definitivamente muy interesante y ojalá alguien en la audiencia quiera animarse. Ok. Preguntan, ¿hay alguna ventaja adaptativa en el grupo genético de colibrís por mayor diversidad de color respecto a otros grupos fenotípicamente más homogéneos? Eso es algo pendiente a explorar, ¿verdad? Con estos datos que tenemos, pues lo vamos a hacer. También les comento, tenemos secuencias de los genomas para explorarlo más a detalle, ¿verdad? Y, la, la idea acá, qué interesante pregunta, ¿verdad? Porque el sitio donde existen todos los colores de colibríes es geográficamente limitado, ¿verdad? Entonces, eso nos podría hacer pensar que adaptativamente no es ventajoso, ¿verdad? Porque se habría extendido mucho más, ¿verdad? De hecho, bueno, cuando yo empecé esta investigación, encontré un documento de uno de los ornitólogos que trabajó aquí hace más de 100 años, Robert Ridgway, y en 1911 él fue el primero en publicar la idea de, ¿será que estos individuos son híbridos entre las dos especies, ¿verdad? Entonces, por lo menos sabríamos que cuando él colectó a inicios de 1900 ya existía eh, esa diversidad de colores en la región, ¿verdad? Y no se ha extendido mucho más allá. Eh, ¿Es en general que los colibríes tienen poca capacidad de dispersión o esto es una característica de estas especies? Creo que sí, bueno, los colibríes son una familia de las más diversas en América, ¿verdad? Eso no les mencioné, se me pasó. Es una familia en la actualidad exclusiva del continente americano. Se han encontrado fósiles en Europa, pero en la actualidad solamente los tenemos aquí. Hay más de 330 especies de colibríes y con eso pues una gran diversidad de formas de vida. Em, el dato de que se desplazan más o menos 1 kilómetro se los doy en base a un estudio que se hizo en Costa Rica, en que se rastrearon, ¿verdad? Colibríes y encontraron ese detalle, ¿verdad? Pero tanto detalle en particular no existe para estas especies. Lo que sí les puedo agregar, ¿verdad? Es que hay especies que son completamente residentes, es decir, que viven en un solo sitio toda su vida, como es en el caso de estos colibríes que yo les hablaba, pero hay especies que son migratorias, que se reproducen al norte, ¿verdad? Entre Canadá, Estados Unidos, México, y migran hacia el sur durante el invierno, ¿verdad? Entonces hay algunas que vuelan cientos de kilómetros y otras no, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Que cada especie es única, pues dentro del grupo de colibríes también encontramos esa diversidad de formas de vida. Ok. Muchas felicitaciones otra vez. Verónica Farías menciona que su presentación fue muy interesante. ¿Y cuál sería la diferencia entre una unidad evolutivamente significativa y la definición de población o metapoblación biológica? Muchas gracias, Verónica, por el comentario y por la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver. De acuerdo a como tengo, bueno, el término de población es difícil definir, ¿verdad? Es uno de esos que no llegamos a un acuerdo de a qué le llamamos población. En
En el caso que les estaba presentando, tal vez le llamaría población al grupo genético, aunque a su vez podría ser visto por otras personas como, bueno, pero tienes varias localidades y entonces son varias poblaciones que tienen flujo génico. Entonces, de ser así, podríamos equipararlo con lo que entiendo que es metapoblación, ¿verdad? Que son poblaciones que interactúan, que tienen individuos que se mueven entre una y la otra, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos grupos genéticos que yo les planteé tendrían eso de varias localidades y organismos moviéndose entre un sitio y el otro. Y entonces, en ese caso, ¿cómo entra aquí la unidad significativamente evolutiva? Pues aquí entra más directamente tal vez con el tema genético, porque está tomando en cuenta linajes, es decir, grupos que evolucionan juntos, ¿verdad? No sé si eso es parte del concepto de metapoblación, no sé si eso está tomado en cuenta en ese concepto, lo siento, eso lo desconozco, pero si está tomado en cuenta, entonces podríamos equipararlo. Sí, gracias. Ok. iPhone menciona que el tema es muy interesante, que acaba de egresar de la carrera de biología y si existe posibilidad de trabajar contigo de alguna forma. Sí, claro que sí, me puedes escribir. Em, Si nos pones en el chat tu sí, muy bien, correo, voy a por favor. poner mi correo. Me puedes escribir y con mucho gusto platicamos. Ya está, listo. Muchísimas gracias. Tienes muchísimas felicitaciones. Y Natsigi Ramírez pregunta que se han introducido especies de otros lugares que pudieran o que tuvieran más bien cambios genéticos. Me refiero entre dos continentes, otros continentes. Ajá. En el caso de estas especies que yo les platiqué, no, ¿verdad? Con otras especies, claro que sí se ha hecho, ¿verdad? Se han movido entre continentes y no sé si el punto va también hacia lo que les mencionaba en un inicio, ¿verdad? De la reintroducción o de movimiento de individuos, ¿verdad? Y pues sí, muy buen punto tomar en cuenta eso de qué cambios se pueden estar introduciendo en poblaciones cuando movemos individuos de un lugar a otro con fines de reintroducción o con fines de introducir variación genética, porque como vimos, hay diferenciación entre las poblaciones que puede estar dada por millones de años. Ah, sí, a eso, muchas gracias. Puede estar dada por millones de años, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa diferenciación y si se debe simplemente a que son distintas localidades o poblaciones dentro de un mismo grupo genético o si vamos a estar introduciendo algo que viene de 500,000 años atrás, ¿verdad? Y sí, muy importante tener eso en mente. Gracias, Nati. ¿Y qué registros fósiles fuera de América hay de colibrís? Los fósiles son de Alemania. Ok. Ajá, ajá, sí, sí, súper Sí, interesante, sí, porque sí, de sí, allá es que se conocen. así es, ¿no? Preguntan, ¿qué rango de temperatura tienen estas especies y si esto está relacionado con sus actividades? Gracias. Sí está relacionado. Vamos a ver, la elevación en la que viven más o menos, eh, en general, todas las especies estas que les presenté va de los 1,000 metros sobre el nivel del mar a 3,000 metros, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, con respecto a la temperatura, em, la que está más asociada con esa elevación, tal vez iría más o menos entre unos 15, menos de 15 grados centígrados, ¿verdad? Y menos, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? No lugares cálidos tan... ¿qué tan fríos? Pues depende también de la latitud, ¿verdad? Si estamos más al norte, pues
va a ser mucho más frío a cierta altura, pero aquí en la región entre Chiapas y Nicaragua, como estamos bastante hacia el sur, en el trópico, eh, pues sí, baja cero en alguna temporada del año, pero no, no tan extremo, ¿verdad? Entonces, estas especies viven como en esas temperaturas. Bueno, muchísimas gracias por tan interesante y actual tema que nos presentas. Te agradecemos mucho tu participación, y a los demás, muchas gracias por estar presentes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y te agradecemos mucho, doctora Costamente Rosa. Estuvo súper interesante. De hecho, te voy a compartir tu constancia por correo. Muchas Muchas gracias. gracias, justamente, y el video también. De hecho, todavía hay una última pregunta de que si podrías platicar un poquito más de los estudios de malaria de colibrís y si tienen datos que afectan a otras poblaciones. Muchas gracias por la pregunta. Realmente no existen muchos estudios de malaria en colibríes. Se han hecho algunos estudios acá en el continente americano, eh, en algunos sitios, ¿verdad? Pero con aves en general, y entre eso van uno que otro colibrí, ¿verdad? Pero así específico no tanto. Entonces, pues de nuestro trabajo, pues esperamos que haga el aporte, y por lo tanto no podría responder, ¿verdad? Si afectan mucho a las poblaciones porque no se han generado los datos. En general, pues con la malaria en, en lo que es nuestro continente americano, em, las aves puede ser que se vean afectadas, que disminuya su capacidad de buscar alimento y todo, pero no a la manera de diezmarse poblaciones, ¿verdad? Estas especies de aves han evolucionado por cientos de miles de años con los parásitos de malaria, y por lo tanto tienen adaptaciones para sobrevivirlas. En el caso de que tenemos un ejemplo drástico de malaria, es en las islas de Hawái, en donde no existía la malaria previo eh, a que los humanos la lleváramos, ¿verdad? Que lleváramos zancuditos y mosquitos y llevamos la malaria. Las aves en Hawái habían evolucionado sin la malaria, y por lo tanto no tenían la resistencia al parásito, y muchas especies se extinguieron por esto, ¿verdad? Afortunadamente en el continente podemos como que no tener tanto miedo de eso, ¿verdad? No es que se van a extinguir, em, pero sí es muy importante que empecemos a estudiar cómo se ven afectadas, porque muchas veces se dice, no, es que no les pasa nada, pero no, tampoco, ¿verdad? Entonces necesitamos medir cómo es que están. Gracias. Chévere, estuvo súper interesante la conferencia. Y sí, bueno, y les agradecemos a todos su asistencia. Nos veríamos el próximo martes 9 de junio a la misma hora, a la 1:30, para la conferencia del doctor Javier López Medellín, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y va a dar la conferencia La compleja interacción entre humanos y los vertebrados terrestres en México. Te agradecemos mucho, Rosa. Estuvo Muchas súper gracias bonita. a Muchas gracias por ustedes, a compartirnos. todos. Estuvo muy Muchas gracias. interesante. Seguimos en comunicación. Cuídense mucho y estamos, que tengan bonita tarde a todas y todos por acompañarnos. Próximamente subiré el video. Gracias. Feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A Buenas todos. tardes. Felicidades.